Bueno, buenas a todos, espero que se encuentren bien. Si les parece, arrancamos con un breve repaso de las temáticas de hoy y voy haciendo algunas pausitas y si van surgiendo algunas dudas, las vamos planteando. Hacemos un breve repaso porque, bueno, ya el grueso ya lo tienen en el contenido que les van preparando tanto Antonio como Erika, así que, bueno, nada. Eh, lo, lo inicial de la clase de hoy es tomar dimensión de lo que es un estándar, ¿no? Y tener al estándar como un modelo a seguir, un parámetro, el ideal, ¿no? Que es diferente, lógicamente, a los canarios que nos vamos a topar en concurso. Eh, no sé si habrán visto las diapos o alguna de las charlas del material, que siempre hacemos una analogía con el tiro al blanco con dardos, ¿no? Eh, que si tenemos un tiro al blanco y hay 3 dardos para arrojar, el ideal va a ser que los 3 dardos golpeen en el centro. Eso no quiere decir que luego en un concurso cada uno de los participantes hará eso o que quizás nadie lo logra, ¿no? Pero siempre habrá un ganador que va a ser el que más se aproxime a que los 3 dardos golpeen en el centro. Eso es un poco lo importante que tienen que tomar dimensión, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando estamos arrancando, nos topamos con un ejemplar y lo primero que hacemos es empezar a buscar los defectos, ¿no? Y lógicamente tendría que ser lo opuesto. Tendríamos que analizar y valorizar las virtudes, porque defectos van a tener todos los canarios van a tener defectos, entonces, salvo que haya alguna barbaridad, algún defecto muy, muy grave, eh, lo que tenemos que dar es valor a las virtudes, ¿sí? Porque justamente el estándar es un ideal que nosotros tenemos que tener en mente y lógicamente es simplemente un parámetro de comparación, pero luego cuando llega la hora de la realidad, no vamos a buscar ese ideal, vamos a buscar el que más se aproxime, el que mayor cantidad de virtudes reúne en respecto al estándar que lo describe. ¿Todo el mundo tiene claro eso o quiere hacer alguna consulta al respecto? Bueno, eh, nada, hay un parámetro de cómo nacen los estándares y demás, que lógicamente son creados por organismos internacionales, hay un montón de confederaciones y entes técnicos referidos a las aves, ¿sí? O sea, nosotros siempre estamos bajo la órbita de la COM, pero sepan que hay otras, hay algunas específicas de periquitos, hay algunas específicas de agapornis, hay algunas específicas de glóster, en fin. Nosotros siempre bajo la órbita de la COM, pero también es bueno saber que hay otras entidades que también regulan estándares técnicos. Los nuestros surgen a partir de la OMJ, que es la Orden Mundial de Jueces, y lógicamente cuando hay un nacimiento de un estándar hay una propuesta de nacimiento, ¿no? Ante el surgimiento de una nueva mutación o una nueva raza, el lugar donde se origina crea eh, crea una propuesta que la eleva a la Orden Mundial de Jueces y luego, bueno, se cumple todo un requisito, un protocolo para lograr la estandarización final. Eh, y algo importante a destacar de los estándares es que los mismos son dinámicos, ¿no? Las aves comienzan a mostrar nuevas características que no están estandarizadas o llegan a niveles de excelencia que hay ciertas cualidades que se toman con ciertos parámetros y las aves empiezan a sobrepasar esos parámetros, entonces siempre se habla del dinamismo de los estándares, que es que cada cierta cantidad de años mayormente los mismos son sometidos a revisión por un conjunto de expertos, ¿no? Algo que me olvidé mencionar es que los estándares no tienen un fundamento biológico o científico, sino que son acuerdos entre personas. No hay un fundamento biológico o lo que sea, un científico que dice que el canario negro, tiene que tener diseño ancho continuo. No, fue la moda del momento, el acuerdo entre las personas del momento que generaron ese estándar y se lo hizo de esa manera. No es que hay una base científica detrás. Son siempre acuerdos entre personas y luego, lógicamente,
los criadores vamos moldeando a través de la selección artificial a las aves para lograr el ave lo más parecida a esa estandarización posible. ¿Mm? ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, también hay algo llamado parámetros, ¿no? Si existen parámetros utilizados para la estandarización, como bien les dije, siempre son las modas y los gustos y los acuerdos entre personas. Lo cierto es que sí hay un cierto parámetro en base a lo que ya está estandarizado. Si surgiera una nueva mutación, a ver, las últimas son, por ejemplo, el mogno o el jaspe doble que está ahí dando vuelta. Esas mutaciones, a la hora de estandarizarlas, lógicamente persiguieron su propia estandarización en cuanto a las características de la mutación, pero respondía a las características típicas de los 4 tipos melánicos que conocemos, ¿sí? Es decir, el negro jaspe o el negro mogno, a pesar de sus particularidades, mantiene los parámetros de estandarización respecto, por ejemplo, al diseño, que debe ser ancho, continuo, poco numeroso, presente en las mismas zonas de todas las aves, o bien las partes córneas. No vamos a buscar partes córneas claras en una mutación que no afecta a las partes córneas, va a seguir los mismos parámetros. Y así va a respetarse seguramente con todas y cada una de las mutaciones que pudieron surgir a futuro, ¿no? Tratando de respetar los parámetros ya establecidos, ya sea para los 4 tipos melánicos en canarios melánicos, o bien para las variedades, los lipocromos ya estandarizados en caso de la aparición de una mutación que modifique el lipocromo, como sucedió, por ejemplo, con el URI. ¿Dudas respecto a los parámetros? César, Darío tiene la mano levantada. Adelante, César. Está silencioso. Sí, Norberto. Perdón, buenas tardes, tardes, noches para ti. Había una pregunta precisamente de los parámetros, donde decía que no existen parámetros, y la respuesta era, no existen parámetros para mí, pero manejaba otra respuesta. No recuerdo bien ahorita cómo está la pregunta, bueno, la respuesta más bien, pero manejaba la otra respuesta. Supuestamente existen parámetros como tal. Dije, no, pues aquí dice que no existen parámetros. Bueno, los parámetros son los ya preestablecidos para otros tipos, ¿no? Como bien decía. Si, ahora no tengo en mente la pregunta que vos me decís, pero si, por ejemplo, aparece el negro granito, el negro mate, bueno, va a respetar los mismos parámetros que para los negros clásicos, lógicamente mostrando los efectos propios de la mutación, pero siempre va a generar esa tendencia a tratar de respetar los mismos parámetros. Se refería, ya encontré la pregunta, dice, ¿qué parámetros siguen como tal? Así venía la pregunta. Dice, uno, era acordados entre los expertos del área. 2, biológicos de acuerdo a lo que la ciencia determina. 3, físicos de acuerdo a aspectos metabólicos. Y no existen parámetros. Acordados entre expertos del área. Sí, o sea, es que ambas, en teoría, ambas podrían ser respuestas correctas, porque nos están diciendo, por un lado, que se ha acordado por los expertos y que no existen parámetros. No, yo lo que dije es que no existen parámetros científicos. Parámetros existen. Que no sean científicos es otra cosa. Ah, ok. Perfecto. Esa era mi duda en esa pregunta específica. Bien. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, eso era un poco en base a generalidades de lo que es un juzgamiento. Después pasábamos un poco a establecer la condición del ave. Lo primero que tenemos que hacer una vez que nos llega el ave a la mesa es establecer la condición que posea. A nivel COM existen 4 diferentes condiciones. La primera es la más simple y la que
en la que categorizamos a casi todas las aves, es la condición de juzgable o enjuiciable, que son todas aquellas aves que no presentan ningún tipo de dificultad o impedimento para establecer un juicio justo, ¿no? Después está la categoría de no juzgable o no enjuiciable, que son aquellas aves que presentan alguna anomalía, ya sea física, morfológica, que impide desarrollar un juzgamiento justo, un juzgamiento exacto, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, la falta de dedos, la falta de uñas, una ave enferma, zonas de calvicie, faltas de plumas largas en una cantidad considerable, plumas rojas en un pájaro de fondo amarillo. Bueno, hay un montón de posibles defectos con los que nos podemos topar que son, bueno, cuando las aves poseen un tipo de estos defectos, son categorizadas como la condición de no enjuiciable o no juzgable y lógicamente no se desarrolla el juicio sobre esas aves. Después está otra categoría que es la de descalificable, de acuerdo a las normativas OMJ, que son aquellas aves que de igual forma tienen una imposibilidad para ser juzgadas, pero en este caso no responden a problemáticas propias del ave, sino que mayormente están vinculadas con fraude, ya sea recorte de plumas, utilización de decolorantes o colorantes para modificar la normal tonalidad de las aves, adulteración de anillo, ausencia de anillo, anillos más grandes a los reglamentarios, marcar la jaula del criador de cualquier forma, o sea, todos esos motivos o problemáticas con las que se puede topar un ave que no responden a algo propio del ave, sino a un fraude, el ave lógicamente no se descalificará, pero además de eso, no se enjuiciará, pero además de eso, los jueces estamos obligados a hacer actas disciplinarias y demás, y elevarlas al comité organizador que tomará decisiones acerca de cómo proseguir respecto a ello. Y después están las aves desclasificadas, que es diferente a descalificado, esto es desclasificado, son las aves mal inscriptas, ¿sí? Aves que llegan a un concurso mal inscriptas, y cómo proceder con ellas va a depender mucho de la propia organización. En eventos internacionales las aves se puntúan, pero no pueden recibir premio. Se puntúan para que el criador sepa qué calidad de ave tiene, pero por más que sea el pájaro mejor puntuado de su color, no va a recibir premio justamente porque está fuera de clase, está mal inscrito. Después, en algunos lugares, modo interno y demás, podrá ocurrir que el ave se recategorice y se enjuicie como el color que verdaderamente es. Eso va a depender un poco de la propia organización de cada institución. Dudas referidas a la condición. No. Bueno, después hablábamos un poquito de los puntajes. Al final de esta charla estaban las tablas, existen 4 tablas diferentes, pero así a modo genérico, esas tablas que representan el ideal de cada uno de los posibles colores que nos podemos topar, totalizan 100 puntos en un ideal teórico. Ahora bien, llevado a la práctica, eso no se desarrolla. No hay un ideal teórico, porque, como bien dijimos al comienzo de la charla, los estándares son modelos a seguir, no representan la realidad con la que nos vamos a topar, los canarios no son el estándar, con lo cual hay un máximo práctico aplicable para los canarios de color, que es de 95 puntos ante un ejemplar excepcional. Siempre se habla de 94 puntos y alguna salvedad de algún ejemplar súper excepcional de 95, y también la salvedad de blanco recesivo y albino recesivo, que puede llegar a recibir hasta 96. Después, bueno, ¿cómo se desarrolla la premiación? Lógicamente también de manera interna cada país, cada institución lo maneja a su propia voluntad. La normativa COM hace referencia a que las aves para recibir premio deben tener un mínimo de 90 puntos. Pero bueno, pues
cada, cada país, cada institución lo va amoldando a la realidad propia de su propio nivel de aves. ¿Dudas? El señor Jorge Madrueño tiene levantada la mano. Adelante, Bien. señor Jorge. Por ejemplo, en las tablas vienen, por ejemplo, para categoría 30 puntos máximo. Y tú explicabas que hay que empezar a buscar las cualidades, lo bueno. Entonces, ya tengo el ave ahí. ¿Cómo para ese ítem específico que tiene un máximo de 30, cómo asigna el juez los puntos? ¿Qué criterio sigue? Para Bien. decir, ¿son 28 o 29 o el número que sea? Primero, marcarte que los 30 puntos en la categoría responden a un canario lipocrómico de fondo rojo o amarillo, ¿sí? Porque los canarios melánicos tienen 15, no tienen 30. Ahí Erika les puso la planilla. Son 4 diferentes planillas. En los canarios de fondo blanco no analizamos categoría, porque no hay área de depósito de lipocromo. Sí lo hacemos en los canarios de fondo amarillo o rojo. Y bueno, en los melánicos la categoría vale 15 como un ideal. En los lipocrómicos, como bien decías, vale 30 y es el ítem más importante a la hora de analizarlos. ¿Cómo asignamos el punto a otorgar? Bueno, cada uno de los colores, en este caso de las categorías, cada una de las categorías tiene una descripción estándar ideal. Luego hay una tabla, ¿sí? que categoriza al ejemplar entre excelente, bueno, regular o malo. Y dependiendo la apariencia que muestre el ejemplar en comparativa de esas descripciones de excelente, bueno, regular o malo, es que les vamos a ir asignando la cantidad de puntos que el estándar propio nos vaya arrojando. Mayormente lo que solemos hacer es hacer un análisis global del ítem y tener siempre el estándar como referencia, pero también dentro de nuestra mente establecer si la categoría es, de acuerdo a lo que establece el estándar, excelente, de lo cual, en el caso que tú mencionas de la categoría, si el ejemplar es excelente, solamente se restará un punto. Si el ejemplar es bueno, se restarán 2 o 3. Y bueno, y después, de acuerdo a la gravedad, si es regular o malo, se irán descontando más cantidad de puntos. Eso aplicable a cualquier ítem, no solo a la categoría. La duda va en eso precisamente que dices tú, por ejemplo, del regular o bueno, que por ejemplo aquí en la tabla que está en categoría, que tiene uno bueno, 28 o 27. Sí. ¿Qué criterio se usa? Por ejemplo, decir, ¿qué debe en ese caso específico ver el juez para decidir si son 27 o 28? Bueno, en primer lugar, para decir que es muy bueno o regular. Claro, sí. O sea, el parámetro que utiliza el juez es siempre lo que dice el estándar de cada una de las categorías. Supóngase que le llega a su mesa un amarillo intenso, usted tiene que tener más o menos en mente, no se lo tiene que saber de memoria, pero tiene que tener más o menos en mente cómo es el estándar de un intenso, ¿sí? Porque estamos analizando categoría, en ese caso que usted está planteando, y tener más o menos en mente cuáles son los defectos que pudieran llegar a surgir y la gravedad de cada uno de esos defectos. Todo eso está estipulado en los estándares. ¿No? De acuerdo a la gravedad, un pájaro sin defecto, un intenso que no muestre, por ejemplo, un caso específico del intenso que no muestre nevación, bueno, lógicamente va a mostrar 29 puntos, lo vamos a asignar 29 puntos. Cuando empieza a aparecer vestigios de nevación, ya sean plumas largas o en dorso o de forma generalizada, dependiendo dónde aparece o la gravedad o la cantidad en la que aparece, se lo categorizará como bueno, regular o malo y se le restará la cantidad de puntos acordes, ¿no? No quiero entrar de lleno en esto porque la clase de hoy es más bien genérica,
y más adelante van a tener una clase de categorías, una clase de lipocromos, una clase de melánicos, con lo cual, qué buscar en cada uno de esos colores lo dejamos para más adelante, si les parece. Muy bien. Gracias. No, no hay de qué. Bueno, si les parece bien, ya que hicimos mención a las tablas, hacemos un breve repaso y dejamos para el final los criterios de juzgamiento. Hay 4 diferentes tablas, ¿sí? Que las vamos a denominar melánicos pigmentados, melánicos apigmentados, lipocrómicos pigmentados y lipocrómicos apigmentados. Esta división se debe a 2 aspectos principales. Hay 2 grandes grupos de canarios de color, que son los canarios melánicos y los canarios lipocrómicos, ¿sí? En los canarios melánicos, el aspecto más importante a la hora de evaluarlos es el tipo, es la estructura melánica que poseen los ejemplares, la melanina, cosa que no está presente en los canarios lipocrómicos. En los canarios lipocrómicos solamente vamos a tener presencia de melanina en los ojos, con lo cual el ítem más importante para los canarios melánicos no existe para los canarios lipocrómicos. Es por eso que ahí ya tenemos la primera división de la tabla. Ahí, como ven en pantalla que les acaba de poner Erika, los canarios melánicos, el ítem tipo que representa la melanina, que es el más importante y se le asigna 30 puntos, y para los canarios lipocrómicos, lógicamente, como no tenemos melanina para analizar, va a ser 0. Y después la otra gran división dentro de melánicos y de lipocrómicos son los canarios de fondo blanco o los canarios de fondo amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque en los canarios de fondo blanco no tenemos categoría para analizar. Recuerden que en la categoría analizamos, ahora después lo vamos a ver cada uno de estos ítems, pero en la categoría analizamos el área en el que se deposita el lipocromo. Los canarios de fondo blanco no tenemos lipocromo, con lo cual la categoría no se analiza. Y ahí es que cada uno de los grupos que recién les mencioné, el de melánicos y el de lipocrómicos, se divide en 2 subgrupos, en melánicos pigmentados o melánicos apigmentados, lipocrómicos pigmentados y apigmentados. La tabla de puntuación se divide en 2 grandes grupos. Los 3 primeros ítems, que son los que evaluamos el color, ¿sí? Que están determinados por el tipo, la categoría y la variedad, y los 4 ítems subsiguientes, que son plumaje, tamaño y forma, posición y condición, que son los que ya analizamos aspectos más morfológicos, no relacionados con el color en sí. La primera parte de la tabla en la que analizamos el color representan 55 puntos de los 100 ideales que planteamos antes, y va a variar de acuerdo al tipo de canario que estamos analizando, ¿sí? No es el mismo el tipo para un canario negro que para un canario ágata, no es lo mismo la categoría para un canario intenso que para un canario nevado, ¿sí? Esos 3 aspectos van variando de acuerdo a cada una de a cada clase de ave que estamos analizando. Ahora, los 4 ítems subsiguientes, plumaje, tamaño y forma, posición y condición, son exactamente iguales en todos los canarios de color, no solamente en su puntuación, sino también en su descripción. Cuando nosotros hacemos mención a cómo debe ser el plumaje de un ave, será genérico para todos los canarios de color. Todos los canarios de color tienen que tener las mismas características referidas al plumaje, al tamaño y forma, a la posición y a la condición. Los 4 ítems de abajo, que representan el 45% de la puntuación, son siempre iguales para todos, en puntuación y en características. Y los 3 ítems de arriba variarán las características de lo que estemos analizando, ya sea tipo, categoría y variedad, y a su vez variará la puntuación asignable de acuerdo al grupo de canario que estemos evaluando. ¿Dudas? ¿Nadie? Sí, Norberto, una pregunta. Sí. En el caso del tamaño y forma, supongamos que nos encontramos con un canario que presenta un tamaño inferior. ¿Cuánto penalizamos ahí? Bueno, lógicamente siempre va a depender de la gravedad, César.
Ahora igual vamos a hablar de cada uno de estos ítems de forma específica, pero lógicamente, a ver, el estándar habla de canarios comprendidos entre los 13,5 y los 15, más o menos, ¿sí? Si no es lo mismo que aparezca un pájaro de 13 que un pájaro de 10, ¿no? Lógicamente la gravedad y la penalización será diferente. Lo que sí Supongamos también uno de 13,5. de 13,5 está dentro del estándar, no debería penalizarse. Pero Ok. decirte que en ese ítem, en el de tamaño y forma, mayormente los problemas no aparecen en la talla. Es raro que aparezca un canario fuera de talla porque el abanico de oscilación que está establecido, estandarizado, es muy amplio. 2 centímetros en un canario es muy grande el tramo que tenemos para movernos con tranquilidad, ¿no? Los problemas mayormente están en la forma del canario. Porque mayormente asociamos con tamaño a la forma y son dos conceptos totalmente diferentes. Tamaño solamente es la longitud. Sí. A veces vemos un canario flaquito y decimos, mirá qué chiquito que es. No, pará. Una cosa que sea flaco, otra cosa que sea chico. Chico es de longitud, de talla. Y otra cosa es que sea flacucho o debilucho, o como le quieran decir, ¿no? Ese es un problema de forma, no de talla. La talla es muy raro que penalicemos un pájaro porque sea un canario de 16 centímetros o un canario de 12 centímetros. Mayormente no sucede. En canarios de color estamos hablando, ¿no? Los problemas se suelen dar en la forma, ya sea por presentar problemáticas notorias o por presentar poca proporcionalidad, ¿no? Me refiero a poca proporcionalidad, un pájaro de 14, 15 muy delgado, o lo contrario, canario de 13 demasiado redondo, ¿no? Y si no, bueno, defectos específicos, ya sea ojo achinado, cabeza cuadrada, mala silueta, falta de redondez, cortes abruptos, cola demasiado larga, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Perfecto, Y gracias. bueno, estaremos dependiendo de la gravedad, ¿no? Si los defectos son pequeños, ya piensen que la talla y la forma ya tienen todos los ítems ya tienen un punto descontado por cuestión de sentido común, ¿sí? Prácticamente para justamente que el pájaro no dé 100 puntos. Los ítems de arriba, no todos. Ya automática, o sea, no podemos seguir penalizando por penalizar. Si hay un leve defecto, ya está penalizado el pájaro. Penalizaremos más cuando ya hay más de un defecto leve o cuando ya aparece un defecto más grave, ¿no? Eso lo iremos viendo dependiendo de la cantidad de defectos y la gravedad de los defectos. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, si les parece, hacemos un breve repaso sobre cada uno de los ítems de esos 7 que aparecen ahí en pantalla y luego dejamos abierto a dudas y cerramos. Bueno, el tipo es importante que se graben dos aspectos diferentes. Uno es el significado, el concepto, y otro es lo que evaluamos en él. Son dos aspectos diferentes. ¿Por qué? Porque en el tipo representa la estructura melánica de los canarios, en este caso melánicos, lógicamente, ¿no? Estructura melánica, la totalidad de la melanina que presenta el ave, no solo en el plumaje, sino también en partes córneas. Y lo que evaluamos en él son básicamente 4 aspectos esenciales, que son calidad melánica, es decir, la pureza del pigmento, el diseño, que refiere a las melaninas concentradas, la envoltura, que refiere a las melaninas dispersas y feomelanina, y por último, las partes córneas, que refiere a pata, pico, y en ocasiones hacemos alguna mención a los ojos. Por un lado, conocer el concepto, tipo, estructura melánica del ave. Por el otro, saber qué es lo que evaluamos en él, calidad melánica, diseño, envoltura y partes córneas. ¿Duda referido al tipo? Tómenlo como una generalidad. Después, más adelante, en todas las clases van a ir viendo las características del tipo de cada color, ¿no? Cómo tiene que ser un negro clásico, cómo tiene que ser un ágata pastel, un Isabel Jasper. Tómenlo como una definición genérica esta.
Bueno, categoría. La categoría está dada por la estructura de pluma que posea el ejemplar. De acuerdo a la estructura de pluma que posea, nos podemos encontrar con 3 categorías específicas que son intenso, nevado y mosaico. La mosaico se subdivide en 2 estandarizaciones diferentes de acuerdo al dimorfismo sexual que se ha acentuado en base a la estandarización, que son macho y hembra. Pero bueno, la categoría está dada por la estructura de la pluma. Y en ella analizamos el área de depósito del lipocromo. Cada una de esas categorías, sea intenso, nevado o mosaico, macho o hembra, tiene un área de depósito determinada, ideal, que debemos intentar imitar. Lógicamente, lo mismo. Esto es una cuestión genérica. Después van a tener una clase donde analicen cómo tiene que ser un intenso, cómo un nevado, un mosaico macho y hembra. O sea, lo importante es saber que la categoría está determinada por la estructura de la pluma. Esto es un concepto importante aprender porque un intenso con nevación no deja de ser un intenso. Por el simple hecho de tener nevación. Sigue siendo intenso. Con nevación, pero intenso, no nevado. Y un nevado sin nevación no es intenso, es nevado, pero no tiene nevación. De ahí a que la categoría está determinada por la estructura de la pluma. Y lo que sí vamos a analizar, evaluar, puntuar, valorizar, es el área de depósito del lipocromo. ¿Alguna duda referido a esto? Es un concepto importante, ¿sí? Porque después, lógicamente, en la práctica, tienen que afinar el ojo y saber diferenciar un intenso con nevación de un nevado. Lógicamente, Norberto, sí. Si presenta un intenso, presenta nevadura, ¿ahí con cuánto penalizamos? Siempre va a depender de la gravedad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos que presentan solamente en plumas largas, ligeramente, con lo cual va a ser un ejemplar bueno. Ahora, ya cuando empieza a aparecer... en cachetes. Claro, sí, nevación generalizada, ya sea en cachetes o de forma generalizada en el plumaje, bueno, ya lo iremos apuntando a un regular o a un malo, ¿no? Un insuficiente. Y por el contrario, también en el caso de nevado, ¿llega a haber sin nevación? Los hay. Nunca he visto uno. Menos acá está lleno. No he Te visto diría uno, que pero... hoy en los concursos hay más sin nevación que con nevación. Pero sí, los hay. Ok, muchas gracias. Jorge Madrueño levantó la mano. Bien. Jorge. Está silenciado, Jorge. Se arrepintió, Jorge. Sigue apagado su micrófono, señor Jorge. Bueno, ¿sigo? Bueno, cualquier cosa después cuando logre habilitar el micrófono lo vemos. Después tenemos la variedad, que lo mismo, tenemos que saber diferenciar lo que es la variedad de lo que analizamos en ella. La variedad es el color de fondo que posee el ave, y lo que analizamos en ella es el grado de pureza, el tenor cuantitativo y la uniformidad. Cuando hablamos del concepto genérico, ¿sí? Es decir, el color de fondo que posee el pájaro, nos podemos topar con 6 variedades clásicas, por así decirlo, que son amarillo, rojo, amarillo marfil, rojo marfil, blanco y blanco dominante. Son las 6 variedades que vamos a encontrar, no solamente en canarios lipocrómicos, sino también en todos los canarios melánicos, en todos los tipos y en todas sus mutaciones. ¿Sí? La nomenclatura y la homologación de todos los canarios melánicos está dada en amarillo, rojo marfil, blanco y blanco dominante. Lógicamente, luego acoplado a las categorías.
Y bueno, y en la variedad vamos a analizar 3 conceptos básicos que son el grado de pureza, es decir, la calidad del pigmento lipocrómico, el tenor cuantitativo que refiere a la cantidad de pigmento, y la uniformidad que hace referencia a la homogeneidad, ¿no? Que se muestre parejo en todas las extensiones en las que se tiene que mostrar. ¿Dudas? No sé si Jorge pudo habilitar su micrófono. Sí, ya había podido habilitarlo, ya había levantado la mano. Sí, ya por fin pude, es que me desconecté y ya no tuve comunicación. Realmente me tengo que regresar un poquito. Entendí cuando decías, puede haber un intenso con nevadura, pero sigue siendo intenso. Y un nevado sin nevadura. Entonces, la diferencia entre nevado e intenso es la estructura de la pluma. Exacto. Oh, no es precisamente el color. No, es la estructura de la pluma. Porque de hecho los estándares marcan como un defecto cuando el intenso presenta nevación, ¿no? Con lo cual ya está dando lugar a que un intenso puede tener nevación y es justamente el aspecto que debemos penalizar en un intenso. ¿Cómo diferenciarlo? Lógicamente es difícil describirlo así en el aire, sin fotografías, sin videos, sin pájaros adelante, pero no es que vamos a quitarle la pluma a un ejemplar y la vamos a analizar, sino que al modificarse la estructura de la pluma también se modifica la forma del ejemplar. Pero bueno, ya en la próxima clase, que no sé a quién le toca a Gonza que está acá, ya le estoy tirando la pelota a Gonza, les va a explicar bien un poco cómo diferenciar un poquito eso, ¿no? Cómo diferenciar un intenso, un nevado, de un mosaico, abstrayéndonos del lipocromo. Ok, entonces vamos a tener una clase donde yo voy a poder aprender la estructura de la pluma para decir si es intenso o es nevado. A ver, intentaremos hacer lo posible para sacarle un poco de responsabilidad a Gonza, que ya me está odiando. Intentaremos hacer lo posible de acuerdo a los medios que tenemos, pero ahí ya le tiro la pelota a los capacitadores mexicanos. En el próximo campeonato mexicano lo va a poder observar en vivo y en directo, va a ser mucho más fácil que a través de una fotografía, ¿sí? Son cosas muy técnicas que se ven en vivo con canarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya terminamos con la variedad, nos quedan los 4 ítems de la parte inferior de la tabla, lo de los 45 puntos. Uno era el plumaje, que representa todo el cuerpo de plumas que posee el ejemplar, ¿sí? Todo el conjunto de plumas que posee determina el plumaje. Tenemos diferentes tipos de plumas, imagino que han tenido ahí la diapo con las cobertoras, las remiges primarias, secundarias, terciarias, las rectrices externas e internas, y también han visto las partes de la pluma, ¿no? Con raquis, vexilo, barba, barbula, ganchófilo. Lo deben haber tenido ahí en la presentación. Es importante conocer los tipos de pluma y también las partes de la pluma, porque muchas veces cuando describimos una mutación, hacemos referencia a ellas, ¿no? Entonces, es importante que para las próximas clases ya tengan estos conocimientos aprendidos, pues, por ejemplo, van a ver que cuando hablemos de cómo tiene que ser un blanco dominante, vamos a referirnos a que la dominancia tiene que estar en el borde de las remiges primarias. Entonces, tienen que saber lo que es una remige primaria, si no, estamos en un problema. Cuando hablemos de la mutación topacio, vamos a hacer referencia de que hay una tendencia a que el raquis se muestre con un menor grado de oxidación, ¿no? Que se suele mostrar claro, con lo cual es importante que sepan lo que es el raquis. Así que a aprenderse bien los tipos de pluma y las partes de la pluma. En cuanto a cómo tiene que ser un plumaje, completo, intacto, ordenado, adherido al cuerpo,
liso, sedoso, y lógicamente penalizaremos la falta de cualquiera de estas características estandarizadas. ¿Dudas? Bueno, sí. ¿Puede un ejemplar que está en jaula de exhibición para enjuiciarse, digamos, desordenarse la pluma, así como que estaba lisito, estaba muy bien en la mañana y en la tarde estaba todo, ¡puf! Como si le hubiera dado un golpe de viento? Pudiera pasar, es raro que suceda así en un instante, pero puede pasar. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, a ver, quizás muchas veces no hace falta llegar a eso, ¿no? Quizás le falta alguna plumita y eso hace que se corte la normal silueta, que haya algún huequito y no se alinee bien el diseño, que alguna pluma larga esté media torcida o caída o con una forma medio irregular y se forman tipo alas cuadradas. Pequeña, no digo zona de calvicie, pero un pequeño huequito que no digo que se vea la piel, pero sí que se note una pequeña irregularidad. Son todos conceptos que penalizaremos en este ítem. Perfecto, muchas gracias. Plumaje, a veces acá le decimos polleras, la parte de los flancos como que se va para arriba, ¿no? Y tapa las alas. Bueno, todos esos conceptos también. Sí, lo que es por ejemplo, falta de pluma en la zona ocular, ¿no? Que muchas veces se dan los intensos. Si hay calvicie, el ave es no enjuiciable. ¿Sí? Si se ve la piel, es no enjuiciable. Pero sí, si hay una ligera interrupción en la silueta normal, que se ve un pequeño huequito, pero en el fondo se ve pluma, se penaliza. Ok. Muy bien. Bien, después talla y forma, que algo ya describí, aves entre 13,5 y 15 centímetros mayormente. Hay una tendencia a aves que estén más tendientes del 14 y del 15 que del 13,5. Pero si está en 13,5 no se debería penalizar. Y después, referido a la forma, se va a buscar proporcionalidad ante todo, ¿sí? Tratemos de que todas las partes sean proporcionales entre sí. Ojos redondos centrados, pico cónico ni muy largo ni muy corto, cola ni muy larga ni muy corta, siempre proporcional, terminando en M o en W, como les quieran llamar, W. Y después redondeces, ¿no? Siempre vamos a buscar armonía en la silueta, no cortes abruptos, ¿sí? Sino curvaturas normales. Tampoco buscamos curvaturas muy abombadas. Después, bueno, tenemos la posición, que en la posición siempre la relacionamos con un trazo imaginario que hacemos en una línea imaginaria que surge entre la cola y el ojo, ¿sí? Una línea imaginaria que trazamos entre la cola y el ojo respecto a una línea horizontal del palo. Siempre en posición, se llama posición de trabajo, debe mostrar un ángulo aproximado a los 45 grados, ¿sí? Ni un pájaro ni muy erguido, ni muy reposado sobre el palo. Y otra cosa que analizamos en la posición también es la actitud que muestra el ave, ¿no? Cómo se desplaza en la jaula, sus movimientos, sus niveles de tranquilidad equilibrados, ¿sí? O sea, que no sea un pájaro ni muy asustadizo, ni un pájaro letárgico muy quieto que esté ahí tirado en el palo o tirado en el piso que no se mueva, ¿no? Siempre buscamos ahí un equilibrio, que el pájaro tenga un movimiento agradable, ni muy brusco ni muy lento, y después cuando el pájaro se posa en el palo, que muestra su posición de trabajo, buscamos esos 45 grados de inclinación. Perdón, Norberto. Nuevamente, Sí. César. Hay una técnica para, digamos, ver el tamaño, digamos, lógicamente a través de la experiencia te vas dando cuenta qué tamaño tiene. Sin embargo, en alguna ocasión me mencionaban que con los números de barrotes, algo así. Hay muchas técnicas a utilizar, lógicamente cada uno lo va a ir adaptando. En la medida que uno va ejercitando el ojo, ya no va a necesitar ninguna técnica, lo va a ver y va a decir, este mide 13, pero en el mientras tanto,
A mí lo que siempre más resultado me dio es tratar de tener a mano un punto de referencia. Puede ser un marcador, puede ser un paquete de cigarrillo, puede ser un bolígrafo, puede ser lo que se les ocurra, que conozcan el tamaño, ¿no? Traten de buscar algo aproximado a los 15 centímetros, puede ser una regla, una regla, tenerla ahí más o menos a mano y hacer una comparativa óptica ahí entre el objeto que tienen ahí a mano con el ejemplar. La cantidad de barrotes es medio polémico porque también va a depender qué tan cerca o lejos estemos nosotros de la jaula y qué tan cerca o lejos esté el pájaro del alambrado, ¿no? Porque si no, no es lo mismo que nosotros estemos a 20 centímetros que estemos a 1 metro de distancia, vamos a ver más o menos barrotes, ¿sí? Entonces eso lo veo un poco polémico. Yo siempre trato de tener, yo siempre recomiendo, después cada cual lo adapta como quiera, a algún punto de referencia. Ok, muy bien. Gracias. Bien. Bueno, y después por último tenemos la condición en la que evaluamos la salud y la higiene. Mayormente no se descuentan puntos en este ítem. Primero porque la salud se tiene o no se tiene. Entonces, si se tiene, no hay penalización, y si no se tiene, el ave es no enjuiciable, ¿no? Un pájaro enfermo. Y la higiene, a menos que sea algo muy, muy grosero, tampoco se suele dar penalización, porque bueno, tenemos que tener en cuenta a la hora de enjuiciar que muchas veces el ave se pudo haber ensuciado ligeramente en la misma jaula de concurso, ¿no? Entonces tampoco le podemos penalizar al ave porque se manchó la cola, se le cayó el agua, la materia fecal se humedeció, el pájaro pasó con la cola y se le ensució un poquito la punta. No podemos penalizar al pájaro por eso, porque no hay ni culpa ni del criador ni del ave. Sí, lógicamente vamos a penalizar cuando ya están todas las patas sucias, tiene la cloaca con materia fecal, ya esas cosas groseras sí, pero si no, en condición no restamos puntos, quedan los 5 genéricos. Bueno. En el campeonato pasado, hubo unos casos que las aves empezaron a bañar con el mismo bebedero y ya estaban, digamos que a punto de pasar a ser enjuiciadas. Ahí, lógicamente afecta, la posición del plumaje y todo por lo mismo que están húmedos. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es que eso no suceda, porque también va a depender mucho de la organización, ¿no? Hay veces que nos podemos dar el lujo de decir, bueno, corremos un poquito este color, lo dejamos para más adelante, esperando a que se sequen las aves, considerando también ahí en el momento a ver si vale la pena o no esperarlos, ¿no? Quizás no vale la pena esperarlos a veces, porque ya vemos que el ejemplar no va a llegar, pero si vale la pena, bueno, podemos retirar ahí un poquito el color y llamar al siguiente y esperar media horita, total en media horita se seca. Pero lo aconsejable es tratar de que no se moje, ¿no? Siempre intentar usar bebederos externos de manera tal de que el ejemplar no tienda a bañarse. En algunos concursos, a la mañana temprano les quitan el agua. Les quitan el agua hasta que el ave esté enjuiciada. Una vez que esté enjuiciada, le vuelven a agregar. Lo he visto en más de un lugar. Perfecto, muchas gracias. Nada. Oye, Norberto. Tomaciano levantó la mano. Sí, pero sí. Ya a lo mejor más como consejo de criador. Hay algunas veces que el canario, los ponemos en jaulas individuales desde algún tiempo antes, precisamente para que se vayan acondicionando y todo. Pero hay algunos que como que están siempre como esponjados, como no de enfermos, sino más bien como espantados. ¿Cómo hacerle para quitarle ese efecto? Porque las plumas se le erizan, sobre todo en la cabeza. Ya me ha pasado varios años. Y bueno, pues llego al campeonato y pues es algo que no lucen, ¿no? Mayormente lo que yo suelo ver, ¿sí? De acuerdo a la experiencia,
es que los pájaros suelen estar asustadizos en las jaulas cuando no están acostumbrados al contacto humano. Cuando el criadero no tiene mucha afluencia de gente, no digo de gente en general, sino la propia del criador, ¿no? Cuando el criador está bastante encima de las aves, mayormente el pájaro no es asustadizo. Ahora, cuando el criador entra día por medio o entra un ratito para entenderlos unos instantes, darle comida, agua rápido y después los canarios están todo el día solos, ahí cuesta más que el pájaro en concurso se muestre tranquilo, ¿no? Se suelen mostrar más asustadizo. Efectivamente, ok, ya me hace sentido. Gracias. Bien, no, por nada. ¿Ninguna duda más? Bueno, Erika, lo dejo en tus manos. Sí, muchas gracias, señor Norberto. Gracias también, Gonzalo. Nos vemos. Termino, ya que quito la grabación y nos vemos la próxima semana.